Tome su asiento. Vamos a continuar con la línea que venimos trayendo, con la predicación expositiva y secuencial del libro, el segundo libro de Samuel. La semana pasada ya estábamos por el capítulo 12. Vimos cómo Dios, por medio de Natán, confrontó a David por ese pecado aberrante que había cometido, que era asesinato y adulterio. Historia conocida si las hay, pero que tiene todo un contexto para que nosotros podamos aprender, tomar consejo, tomar proverbio de lo que es la vida de David. Y si bien uno ha estudiado esa vida y todo el entorno por años, cuando uno la vuelve a repasar y la vuelve a estudiar, vuelven a salir nuevos consejos más profundos, y eso nos muestra la eternidad de la palabra de Dios. Así que nunca se canse de leer las Escrituras, por más que usted ya se haya leído la Biblia muchas veces, vuelva a leer, porque la palabra de Dios tiene una profundidad y una eternidad que los hijos necesitamos. David, al ser confrontado, el mismo David es quien decreta su sentencia. Cuando fue Natán y le dijo que había un hombre rico con muchas ovejas y quitó una corderita al hombre pobre, ¿se acuerda? Le contó Natán esa parábola a David. David se enojó, dice: ese hombre tiene que pagar 4 tantos, es decir, 4 veces lo que ha hecho. Él mismo estaba sentenciando cuál iba a ser la consecuencia de su pecado, porque Natán le dice: ese hombre eres tú. Y si usted sigue leyendo la historia de David, en los pocos días su bebé enferma y muere, luego muere su hijo Amnón, luego muere su hijo Absalón y luego muere su hijo Adonías. 4 hijos mueren en la vida de David por causa de su pecado. Y la sentencia la puso él. El Señor Jesucristo habló de esto años más tarde, ¿no? Que con la misma regla que medimos, vamos a ser medidos. Así que fue el mismo David el que sentenció cuál iba a ser el calibre de su castigo por causa de su aberrante pecado. Y vamos a seguir avanzando en las consecuencias del pecado, que fueron varias. Acabamos de decir que muere el hijo de David. Ese primer hijo no tiene nombre, no figura el nombre de ese bebé que muere 7 días luego de enfermar. Sí, la Biblia dice que tiempo después el Señor le da otro hijo llamado Jedidías. Ese nombre significa amado de Dios, que nosotros lo conocemos como Salomón. Salomón, un hijo que Dios amó, y lo conocemos mucho porque fue la línea que utilizó Dios para que siguiera el linaje y viniera el Mesías. Así que vamos viendo cómo se va desarrollando esta vida. En los próximos meses David toma una ciudad que es la ciudad de los amonitas, que es una ciudad llamada Rabá, toma un gran botín, pero ya la sentencia había sido decretada y Amnón, su hijo, abusa a una medio hermana llamada Tamar, otra de las hijas de David. Usted sabe que David tuvo muchas esposas, tuvo alrededor de 18 hijos, alrededor de 8 esposas y muchas concubinas. Así que usted imagínese lo que era esa familia, ¿no? Un hombre con alrededor de 8 esposas, hijos con todas. Uno abusó de otra hermanastra, y la que era hermana de sangre era Absalón de Tamar, y se llenó de odio contra Amnón, hizo que lo mataran. Todo esto se desencadenó por el pecado de David. Imagínense, esto es para que nosotros aprendamos temor de Dios. Por eso la palabra tiene que ser estudiada, porque a veces le decimos: Señor, dame temor de ti, pero el temor no viene hasta que nosotros no vemos cómo es el resultado, cómo son las consecuencias del pecado. Y a veces la carne y los cristianos no les gusta escuchar esto, porque no, y estamos en la gracia. Hermano, ahí también estaban en la gracia.
Hemos entendido que David no se salvó por cumplir las obras de la ley. Aunque estaban bajo el sistema de la ley, usted recuerde que vino la ley para exaltar lo que fue el pecado, pero necesitaban de la gracia, de la esperanza en el Mesías para ser justificados. Siempre recuérdese de Abraham. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que, amados, siempre desde el Génesis 3 en adelante, todo ha sido gracia de parte del Señor. Entonces hay que sumergirse y entender el significado y toda la profundidad que tiene el Evangelio. Una de las cosas que pasa también es que David no castiga a Absalón. Todos esperaban que David castigara a su hijo por haber violado a su media hermana. Y creen los comentaristas que tal vez porque él todavía estaba muy fresco su propio pecado. Entonces fíjese otra cosa que aprendemos. A veces los líderes no quieren castigar el pecado porque ellos también están en los mismos pecados. Entonces un poco David tenía las manos atadas en su conciencia. Él habrá dicho, ¿cómo voy a castigar a él si yo soy igual? Cometo lo mismo, y a veces puede pasar con los padres. ¿Qué le voy a decir a mi hijo si yo también hago las mismas cosas? Entonces fíjese la necesidad que tiene que tener todo líder, y cuando hablo de líder hablo de padres, de maestros, de profesores, de pastores, de líderes de célula, la santidad en la que tenemos que vivir para poder llevar adelante un liderazgo correcto, porque si no, llevamos adelante un liderazgo corrupto. Por eso es tan importante entender estas cosas. El pecado ata las manos de los líderes a la hora de disciplinar y hacer justicia. Entonces, por esa causa, Absalón huye de Jerusalén. Ustedes conocen la historia, se va, huye por temor a que lo maten. Y el general del ejército de David, Joab, es el que empieza a interceder y a hacer todas las gestiones para repatriar a Absalón años más tarde. Absalón, luego de que vuelve a Jerusalén por toda esta gestión de Joab, empieza a tramar un plan para derrocar a su padre. Mire, es tremendo. A veces nosotros decimos el rey David. Qué lindo la historia del rey David. Cuando usted estudia en profundidad la vida de David, realmente ha sido una vida muy sufrida. Vimos hasta la semana pasada cómo fue su vida en ascenso, y en el mejor momento, en la cúspide de su vida, vemos cómo un pecado desencadena todo el caos en esa vida de ese hombre. Entonces comienza todo un plan para tomar el reino. David se ve obligado a huir. Y esto siempre hagamos énfasis en el comportamiento de David, porque creo que todo lo que pasa en la vida de David tiene un porqué. El Señor dice que todas las cosas que pasaron en la antigüedad pasaron para que nosotros aprendamos algo, para que nosotros tomemos consejo. Se escribió para nosotros. Y estamos viendo aquí cómo David, en vez de defenderse de su hijo, en vez de enviar al ejército para aplacar la rebelión que se estaba dando en su reino, él decide huir. Y esto es uno de los grandes misterios que yo quiero que se nos revelen como iglesia. Se nos tiene que revelar, porque en la mente de cualquier persona, por más que sea su hijo, seguramente se hubiera defendido, hubiera hecho algo, hubiera tratado. Él simplemente decidió huir de Jerusalén. David huyó de su propio reino y fue otra vez, como en el pasado, a esconderse en las cuevas, andar de cueva en cueva, huyendo, tratando de salvar su vida. La vez anterior fue por causa de la gloria que él tenía. La vez anterior fue porque estaba siendo perseguido por santidad, por gloria de Dios, pero ahora está huyendo por consecuencia de su pecado. Entonces, una de las cosas que también tenemos que aprender es que cuando nosotros huimos tenemos que también discernir. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué a veces mi vida no arranca? ¿Será porque estoy siendo perseguido o por causa de la gloria de Dios que habita en mi vida? Porque Jesús dijo que por su causa íbamos a ser perseguidos, ¿o estamos siendo perseguidos por nuestro pecado? Eso es algo que tenemos que tener claridad en nuestras vidas. A veces decimos, no, todo es el diablo. Veo que el simplista es toda la culpa del diablo. No. Hay que, como dijo alguien por ahí,
más respeto con el señor diablo. Vamos a ver que a veces él no tiene nada que ver con lo que nos pasa. Hay cosas que son consecuencia de nuestro mal proceder, de cosechas que nosotros estamos teniendo por causa de la siembra que hicimos. Entonces David tenía a este Joab, que era su general, su mano derecha, uno de los hijos de Sarvia, general del ejército. Se arma una guerra y Joab encuentra a Absalón colgando de un árbol. Se ve que tenía una cabellera muy frondosa, quedó agarrado de una encina y dice que cuando lo vio, lo mató, llevándola contra el rey, que había dicho: cuiden a mi hijo Absalón, no lo maten. Estamos hablando de liderazgo, por eso el título es El liderazgo bajo el nuevo pacto. Estamos encuadrando todo lo que estamos viendo para aprender liderazgo. Fíjese lo que es el liderazgo de Joab, un hombre totalmente desobediente, tenía muchos dones, trajo muchas victorias, pero trajo muchos dolores de cabeza a David. Y si usted quiere servir al Señor, hay que prestar atención a estos perfiles, porque hay muchos perfiles acá de liderazgo. Hemos visto a Saúl, hemos visto a David, hoy estamos viendo a Absalón. Hoy indefectiblemente tenemos que ver de Absalón, tenemos que conocer algunos pormenores de la vida de este hijo de David, porque nos va a traer mucha luz en lo que es la vida de la iglesia. Entonces, como le decía recién, David tuvo en total 8 esposas, 18 hijos, además de otras esposas y concubinas. El primer y segundo libro de Samuel es un compendio manual del liderazgo y nos sirve mucho para ver qué tipo de perfil queremos nosotros para nuestro liderazgo. Usted indefectiblemente ha sido llamado a liderar algo y esto le sirve a todos los que estamos aquí. Sea usted papá, mamá, patrón, pastor, líder, lo que usted se dedique, usted necesita tener un perfil de liderazgo y es importante que tomemos consejo de aquí. Como le decía recién, ya vimos mucho de Saúl, vimos de David, hoy estamos viendo de Absalón. No creo que nos dé el tiempo para ver el liderazgo de Joab, de Abisai y de Asael, 3 hermanos que eran los hijos de Sarvia. Sarvia era una hermana de David, estos 3 eran sobrinos del rey David y trabajaban en el ejército como generales. Entonces, el primer caso que vamos a ver es el de Absalón y vamos a ir ya a la escritura. Vamos a ir a 2 de Samuel 15:2. Si me acompaña multimedia, 2 Samuel 15:2. Y vamos a ver la actitud en el momento donde se empieza a gestar esta rebelión. Dice: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las ciudades de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez a mí en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Aquí nosotros vamos a ver un espíritu, vamos a discernir un espíritu que muchas veces hemos visto en las iglesias, los que tenemos muchos años en iglesias. En el mundo se ve todos los días. Si usted ve la política argentina o la política de los países y de los imperios, usted lo ve siempre. El gran asunto es que esto lo vemos muy seguido en las iglesias, que es lo que es un Absalón dentro de nuestros ambientes, y eso es lo que tenemos que discernir. Durante la historia de la humanidad, este ha sido el comportamiento de los seres humanos, un comportamiento lamentablemente muy común en las iglesias, de tomar autoridad o de buscar puestos de autoridad por la vía incorrecta. Usted sabe lo que dice la Escritura. Pablo le dice a Timoteo que aquel que anhela obispado, aquel que anhela servir al Señor, buena obra desea. Pero es necesario forjar un corazón. Entonces, tu responsabilidad y la mía, si es que queremos servir al Señor, es forjar un corazón. Esto no se trata de posicionamiento. Esto no se trata de que a mí me pusieron de líder de tal cosa, o yo soy líder de tal área. No se trata. Primero se trata de un corazón.
Por eso cuando Pablo habla a las iglesias, le dice que sean puestos a prueba y luego puedan ejercer estos el diaconado. O luego pueden ejercer estos el ancianato. Por eso es normal que en las iglesias empecemos trabajando, empecemos sirviendo, sin que nadie nos diga, vos sos líder de esto, líder de lo otro, y que te den una posición o te den una estampa, porque eso es lo que busca Absalón. Absalón está desesperado porque lo reconozcan públicamente. Pero nosotros que tenemos el liderazgo de Cristo es diferente. ¿Sabe las iglesias que se han peleado, que se han dividido, la gente que se ha herido por este tema? Porque nadie los reconoce, porque nadie los nombra, porque nadie los unge, porque nadie le... No, hermano, pero eso es... hay que discernir este espíritu. Cuando nosotros discernimos los espíritus, por eso cuando la Biblia dice que tenemos que discernir los espíritus, es esto lo que nos está diciendo. ¿Qué espíritu tiene la persona? ¿Qué espíritu tengo yo? Porque usted, antes de estar pensando en alguien, tiene que pensar en usted. ¿Qué espíritu tengo yo? ¿Estoy muy parecido a Saúl? ¿Estoy más parecido a David? ¿Estoy más parecido a Absalón? ¿Tengo un parecido a los hijos de Sarbia? ¿Sabe los dolores de cabeza que tuvo David con los hijos de Sarbia? ¿Sabe las veces que David le tuvo que decir, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Porque todo lo que él les mandaba hacer, ellos siempre tenían una opinión mejor. Él le dice, cuídenmelo a Absalón, no me lo maten. ¿Qué fue a hacer Joab? Fue y mató a Absalón. ¿Se acuerda cuando vino el general del ejército de Saúl a hablar con el general del ejército de David? Cuando se iba yendo, no le dijo nada al rey, fue, lo persiguió y lo mató. ¿Sabe los problemas que le trajo Saúl a David o al reino de Israel? Porque ellos habían hecho un pacto con los gabaonitas. ¿Qué fue a hacer Saúl? Mató a los gabaonitas. Después un hambre, una hambruna viene sobre la tierra y Dios le dice a David, ¿sabes por qué es el hambre que hay en la tierra? Porque Saúl quebrantó el pacto que ustedes habían hecho con los gabaonitas. Mire la importancia de cumplir la palabra, los pactos. Lo importante es de que lo que alguna vez prometimos lo cumplimos. Porque puede ser que estemos pasando por una hambruna en nuestros días. Y usted diga, pero ¿de dónde viene este hambre? ¿De dónde viene esta situación que estoy viviendo? Por aquella otra situación que prometiste y no cumpliste. Por aquel pacto que hiciste con tus labios y lo quebrantaste. Hermanos, nosotros nos olvidamos, pero Dios no se olvida de las cosas. Y todo esto está escrito porque por más que usted diga, bueno, pero ahora estamos en la gracia, como ha hecho un libertinaje la iglesia moderna de la gracia, todo es gracia y como estamos bajo la gracia, tenemos el permiso de hacer cualquier cosa. Total, pido perdón y me arrepiento y el Señor me perdona. Ese es el pensamiento que tiene hoy en día la mayoría de la cristiandad. Por ignorar las Escrituras, por ignorar la palabra de Dios. ¿Esto qué nos tiene que hacer, hermano? Nos tiene que redarguir para que nosotros ordenemos. ¿Y sabe qué hizo David? Tuvo que ir a arreglar el asunto con los gabaonitas por lo que había hecho Saúl. Y luego de que David arregló el asunto del pacto, ¿y qué le dijeron los gabaonitas? Bueno, dame 7 hombres que los vamos a matar nosotros y ahí quedamos a mano. Y él tuvo que ir a buscar 7 hombres y entregarlos de la casa de Saúl. Le perdonó la vida a Mefiboset, pero dice que le dio 7 hombres. Todo esto, mira, hoy día no estamos entregando hermanos a la otra iglesia para que los cuelguen. No estamos haciendo eso, pero te está mostrando un principio. Y esos principios tienen que ser tomados por la iglesia actual. Para que nosotros sepamos, tanto como iglesia, como individuos, que con Dios no se puede jugar. Que como dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Entonces esto va a traer un temor. ¿Cuántos quieren tener temor de Dios? Cuando usted y yo tengamos temor de Dios, nos vamos a volver sabios. Porque no nos volvemos sabios por estudiar el libro de Proverbios, nos volvemos sabios por el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, mi hermano, esto es lo que tiene que producir temor. Pero ¿sabe qué? Muchas veces le prestamos atención a la carne porque la carne empieza a quejarse del mensaje del Evangelio. Yo he escuchado gente que dice, no, pero pastor, eso le va a dar miedo a la gente, hay que hablar de la gracia. Claro, y no les gusta escuchar esto porque esto les recuerda que hay un montón de pactos que hicieron con su boca, los quebraron y hoy están pasando por una hambruna y no quieren escuchar ese mensaje. ¿Por qué? Porque tienen que ir a entregar 7 para recuperar la palabra y el pacto que habían hecho con los gabaonitas. Entonces ese es el problema del cristianismo mediocre y carnal que tenemos hoy en día. Entonces tenemos que tomar consejo de la palabra de Dios y aprender a vivir conforme al temor del Señor. ¿Cuántos quieren esa línea del Evangelio? Hermano,
Es la única. Recobrar el temor a Dios. Entonces, durante la historia de la humanidad, ha sido este el comportamiento de muchos hombres y mujeres que quieren alcanzar un liderazgo por la vía incorrecta. ¿Y usted sabe quién fue el precursor de esto? Todos lo conocemos. Se llama Lucifer. Y vamos a ir a Isaías 14:12 para que podamos recordar un poquito de dónde viene el tema de la rebelión. Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, fíjese, acá está el problema. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ese fue el corazón de Lucifer y es el corazón que muchos cristianos tienen en los ambientes de las asambleas y de las iglesias. Porque nadie les dijo, porque creen que es correcto anhelar, buscar posiciones de poder, escalar. Hermano, eso no es el espíritu correcto. Sí, servir al Señor, y como hemos entendido que servir a Dios es servir. Que el liderazgo es servir a otros. Pero algunos ven el liderazgo como una posición donde van a poder sentirse realizados, encontrar respeto para su vida, el respeto que no encontraron en el trabajo, el respeto que no encontraron en el barrio, el respeto que no encontraron en sus casas, lo quieren tomar aquí en las congregaciones y quieren alcanzar posiciones de liderazgo. Hermano, ese espíritu incorrecto es el que queremos denunciar en esta mañana. ¿Y sabe por qué tengo la paz de compartirlo? Como no estamos viviendo, o al menos no tengo testimonio de que tengamos o estemos viviendo una situación de esta naturaleza. Tengo la libertad de hablar con libertad. De que podamos hablar, decir, ir profundizar en este tema, porque cuando las iglesias van madurando es necesario que nos encuentren con todos estos temas ya claros. La vacuna, esta viene siendo la vacuna. Que cuando vamos a servir al Señor ya lleguemos vacunados con los anticuerpos para que este espíritu nunca le demos lugar en nuestro corazón y en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen? Amén. Bien, entonces este comportamiento tiene que ser detectado en lo más mínimo, y el primero que lo puede detectar es usted mismo en su propio corazón. Este es el momento, por sutil que sea, porque usted dice, bueno, pero puede que un poquitito de Absalón tengo. Yo tengo algo que decirte. Todos tenemos un pequeño Absalón dentro. Todos tenemos un poquito de esto porque el viejo hombre nos ha contaminado. Por eso cuando la Escritura dice que debemos hacer morir al viejo hombre, que tenemos que descartar, desechar las obras de la carne, se refiere a esto. Esto es lo que tenemos que hacer. Desechar todo aquello que tenga olor al viejo hombre y en este caso a Absalón. Entonces este espíritu es el mismo que operó en Lucifer y luego lo vemos operando en Absalón, y puede operar en cualquiera que no tiene un corazón recto y temeroso de Dios. Gracias a Dios, me acuerdo cuando éramos jóvenes y estamos allí, había un maestro que agarró un libro que se llamaba Autoridad Espiritual y nos empezó a enseñar sobre estos temas, y ahí cortó de raíz con un montón de pensamientos que nosotros al llegar a la iglesia traemos de este mundo. Eso es muy importante. Recomiendo el libro Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Si usted no lo ha leído, léalo. Es fundamental porque es fundamento para nuestro servicio. Y realmente hizo muy bien a la iglesia donde estábamos y a nuestras vidas. Entonces, entender el principio de autoridad es clave para las congregaciones. Yo he visto mucho sufrimiento a veces en las congregaciones, divididas, líderes sufriendo porque gente está tratando de llegar a lugares de autoridad de la manera incorrecta, con ese pensamiento absalónico. ¿Y sabe qué? Eso lo único que provoca es dolor, angustia, tristeza y pérdida. Entonces, el objetivo de este espíritu es desestabilizar, resistir, derrocar. Y a veces, aunque no puedan derrocar al líder, porque te voy a decir una cosa, siempre Absalón termina perdiendo. Siempre Absalón termina como en la Biblia. Pero muchas veces, aunque no pueda lograr su cometido, sí logra dañar a muchos gente del pueblo, que es lo que estaba haciendo Absalón, ¿vio? Dice que venían
a verlo al rey David y él los paraba antes y él quería caerles bien, dice que les robaba el corazón. Cuando alguien te trata de robar el corazón y ponerte en contra de una autoridad, ya tenés un Absalón delante tuyo. Eso hay que aprender a discernirlo, porque si yo soy parte, ¿y cómo puedo ser parte? Prestando el oído. No le digo nada. Supóngase que yo voy llegando ahí a verlo a David y me sale al encuentro un Absalón y me dice, no, si yo fuera el rey, si yo fuera el juez, yo te haría justicia, yo haría todo lo que vos necesitás. ¿Sabes lo que yo le tengo que decir? Mira, discúlpame, pero yo no te vengo a ver a vos, vengo a ver a David. Así que muchas gracias. Esa es la manera de cortar de raíz con Absalón. Porque si no, le prestamos el oído, nos da vergüenza caerle mal a Absalón. Mire, lo mejor que le puede pasar a usted es caerle mal a Absalón. Peléese con Absalón. Que Absalón le agarre bronca, no importa. Pero usted manténgase en la línea que es la segura, donde Dios siempre va a estar cubriéndonos y cuidándonos. Una de las cosas que tenemos que aprender es que siempre la rebelión es contagiosa. Por eso el que es rebelde siempre va a estar hablando mal de la autoridad. El que es rebelde siempre va a estar hablando mal del liderazgo. Siempre va a estar encontrando dónde está el error. Nunca va a ver lo bueno. Siempre ve lo malo. Este espíritu del que estamos hablando, y cuando digo espíritu me refiero a una forma pensante. Es una forma de pensar del viejo hombre. Es una forma de pensar diabólica. Eso proviene de este mundo, no proviene del Señor. Y opera siempre por medio de la contaminación, siempre por medio del chisme. Por eso el chisme es tan perverso. Cuando una persona es chismosa, cuando una persona está herida con alguien, lo que tiene que hacer es ir a hablar con ese alguien. Mire, porque si yo no hablo con ese alguien que yo estoy herido, y de repente yo empiezo a hablar mal con todos por causa de esa persona que me hirió, ¿sabe lo que estoy haciendo? Estoy regando la planta de Absalón. Estoy regando un espíritu que le voy a dar cabida en mi vida y que luego va a contaminar a mi familia, va a contaminar a mis hijos, va a contaminar a mi esposo, a mi esposa. Mi hermano, el chisme es un veneno contagioso. Y es diabólico, mi hermano, es diabólico. Lo vimos la semana pasada cuando le dice a esas hermanas que andan de casa en casa chismoseando, hablando de lo que no tienen que hablar, ociosas, dice. Pero eso no solamente de las mujeres, eso también de los hombres. Entonces tenemos que aprender a discernir. Y yo sé lo bueno que es cuando predicamos estas cosas, los chicharrones, como le digo yo, quedan expuestos y usted les puede cortar la cabeza. ¿Cuántos van a ser responsables? Porque todos nosotros alguna vez hablamos mal de alguien. Todos nosotros alguna vez nos sentimos heridos por alguien. Todos nosotros alguna vez nos enojamos con alguna autoridad. La pregunta es, ¿qué hicimos con nuestro corazón cuando vino ese sentimiento? Eso es fundamental para cuidar nuestras vidas. Porque si no, terminaremos colgando de una encina con 3 dardos en el corazón, secos y muertos espiritualmente, como terminó Absalón, porque ese es el fin de Absalón, mi hermano. No puedo decirte que Absalón terminó bien. Absalón terminó muy mal. Y es un espíritu que tenemos que ir conociendo, porque es un espíritu que menosprecia todo lo que se llama autoridad. Tal vez usted no lo ve en la iglesia, pero si es una persona que siempre está enojado con las autoridades, con el presidente, con el líder, con el gobernador, contra el chofer, va en el colectivo y ya está enojado con el chofer. ¿Por qué? Porque tiene una aversión contra todo tipo de autoridad. Eso es lo que hace el anticristo, eso es lo que hace el espíritu del anticristo. Fíjese lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4, hablando del anticristo o del hombre de pecado, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es ahí profetizando sobre el hombre de pecado, sobre el anticristo. Ese es el espíritu que opera en Absalón. Eso es lo que desea hacer Absalón. Y Lucifer, como le dije recién, esto es contagioso. ¿Y qué hizo Lucifer cuando se rebeló contra Dios? Porque él quiso ocupar el trono de Dios. Dice que contaminó a la 3ª parte de los ángeles. Es decir, de cada 3 ángeles que había en el cielo, 1 se lo llevó Satanás. Mire el poder de la contaminación, mire el poder del chisme.
Yo me lo imagino a Lucifer por siglos, hablándole a algunos ángeles, diciéndole, mirá, si yo tomo el trono, vos vas a ser querubín, vos vas a ser serafín. Ya le estaba prometiendo puestos a todo. Fíjese, eso lo vemos muy clarito en la política. Una carrera de pisar cabezas, de hablar mal de otros, de inventar sobre otros. ¿Para qué? Para llegar ellos al poder de la autoridad en un país, en una provincia, de un gobierno. Hermano, estamos frente a principados, a principios de las tinieblas que tienen que ser descubiertos delante de nuestros ojos, porque no puede ser que la iglesia acobije esta forma pensante. Por eso es muy importante que esto lo hablemos. Mire, Apocalipsis 12:3 nos habla de esta rebelión que hubo en el cielo. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí tenemos donde la Escritura nos habla del dragón llevándose las estrellas. Esas estrellas son los ángeles, ángeles que cayeron, que no guardaron su dignidad, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, y que el Señor los castigó duramente. Vamos a ver algunas formas de detectar la rebelión en una persona. Si usted conoce gente que nunca respeta a las autoridades, ahí usted tiene un pichón de Absalón. Esa gente que siempre está en contra o criticando, resistiendo. Habla mal de ellas, habla mal de las personas que tienen autoridad. Busca siempre el error en los líderes. Es una característica del espíritu de Absalón. Siempre está buscando no lo bueno que hace el líder, sino lo que hace mal. Ahí está el error, ahí está el problema, ahí está el pecado. Hermano, ¿quién de nosotros no tiene un error? ¿Quién de nosotros no nos equivocamos? A ver, los que son papá y mamá, ¿quién de ustedes no cometió un error como papá? ¿O quién de ustedes no cometió un error como mamá? Imagínense que su hijo esté todo el tiempo esperando a ver el error que usted cometió. No, hermanos, es imposible vivir. Por eso es un espíritu perverso. Busca siempre el error en los líderes y siempre busca en dónde está el desacuerdo. En vez de buscar el acuerdo, mirá, nos une Cristo, somos hermanos, estamos en la misma iglesia, caminamos en la misma forma de hacer las cosas. No, siempre vamos a ver, no, porque él no cree el mismo punto del versículo que yo entiendo. Hermanos, nosotros no nos podemos dividir por pequeñeces. Mire, ni los matrimonios pensamos 100% igual. Así que imagínense si nos vamos a estar peleando porque mi esposa, de hecho a veces tenemos charlas con mi esposa, ella piensa un versículo de una manera, yo lo entiendo de otra. Mientras no sean las doctrinas fundamentales, ¿por qué vamos a estar en desacuerdo? De hecho yo le he dicho, y ella siempre por respeto dice, no, pero no quiero estar en desacuerdo, pero yo le he dicho, pero si vos pensás de ese versículo de una manera, tenés la libertad de hablarlo. Yo no tengo problema de que usted piense diferente. Ahora, nosotros nos tiene que unir Cristo, nos une la sangre de Cristo, las doctrinas fundamentales. Nosotros nos tenemos que unir en las doctrinas fundamentales. Por supuesto, si usted piensa que la justificación es por las obras, conmigo no puede caminar. Porque nosotros somos justificados por la fe, mediante la fe, por la obra de Jesucristo. Por eso yo no puedo caminar ni con un católico, no puedo caminar con un testigo de Jehová, no puedo caminar con un judío, pero sí puedo caminar con todos aquellos que creemos que somos justificados por la fe. Es más, le soporto que usted quiera guardar el sábado. Pablo dice, si alguno quiere guardar el sábado, métase a guardar el sábado. Uno lo guardan para el Señor lo guardan. El otro no lo guardan para el Señor no lo guardan. ¿Pero qué no vamos a andar peleando por el sábado? ¿Se entiende? Esto es fundamental. Ahora, el espíritu de Absalón siempre va a decir, no, va a buscar lo que no tiene que buscar para generar una resistencia a la autoridad y para ensuciar a la autoridad. Entonces es muy común ver esa operación en todas partes, pero mis hermanos, tenemos que estar muy atentos para cuidar nuestras iglesias. Tenemos que cuidar los ambientes de nuestras iglesias. Somos los responsables. Esto no es el pastor solo, es usted y yo, todos los responsables de cómo vivimos y del ambiente que nosotros creamos para nuestra familia de la fe. Entonces, ¿qué hace Absalón? Fíjese, Absalón te hace ver los defectos que vos nunca habías visto. Yo le puedo asegurar que tal vez sí, tal vez no, pero usted tal vez no vio que ahí falta un poquito de reboque.
pero ahora se acaba de dar cuenta. Usted tal vez nunca lo vio. Pero yo le estoy... No, miren, falta el reboque allá abajo. Y usted dice, mira, la verdad nunca lo había visto. Así opera Absalón. ¿Viste el problema que tiene Fabián? Siempre lo agarro al Fabi, por. No, ¿viste el Fabián? ¿Viste lo que hace? Siempre hace lo mismo. Y usted no se había dado cuenta nunca, hasta que yo se lo dije. Eso hace Absalón. Siempre tratando de ensuciar al otro. Siempre viendo el punto del desacuerdo. Eso es Absalón. Y lo hablo para que lo eliminemos. Si hubiera un punto de Absalón en nosotros, saquémoslo a patada, mi hermano, porque eso es una gran victoria en las congregaciones. Entonces, al mismo tiempo tienen palabras, pero fíjese, porque al mismo tiempo yo les hablo mal de Fabián, pero al mismo tiempo tengo que ocultar lo que acabo de decir, así que le digo, no, ustedes nos vieron, Fabián es fantástico. Al mismo tiempo viene la loa, viene la exaltación. Así trabaja Absalón. Te hace ver que falta el reboque, pero después te dice, no, qué tremendo que es este auditorio, qué lindo que está. Sí, pero viste que no andan los aires. Y empezamos a hablar mal. Sí, pero viste que las estufas no prendieron. Y ahí empezamos a ver el error y tiramos después una loa. Decimos, qué lindo que está el auditorio. Así funciona Absalón, para que usted pueda ir pudiendo discernir. Entonces esta es la manera de ocultar las verdaderas intenciones. Manifiesta una desesperación por usurpar una posición de autoridad, pero es interna, no se la cuenta a nadie. Absalón nunca te va a decir, yo quiero liderar. Hay algunos que tienen tanta desesperación que lo dicen, pero son pocos. A mí hace muchos años vino uno y me dijo, yo quiero lo que vos tenés, pero así con bronca me lo dijo. Él quería lo que yo tenía. Le salía el Absalón por los poros. Y usted dice, qué increíble que la gente piense así. Pero es más fuerte que ellos. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Es un espíritu. Busca robarse el corazón de la gente. Busca ganarse. Eso es lo que hace Absalón. Buscarse el corazón de las personas y ponerlo en contra del líder. Está dispuesto a cualquier cosa por llegar a un lugar de autoridad y de poder. Busca desestabilizar todo tipo de autoridad y puede que haya estado durante años eso en su corazón. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que David conocía el corazón de Absalón desde que Absalón era pequeño. Él ya lo conocía. Por eso no le sorprende. Si cuando viene Joab y le dice, che, hay una rebelión, ya me lo imaginaba. Hay un libro que habla muy puntualmente de estas cosas y dice el autor que él seguramente lo supo desde siempre, que su hijo tenía ese espíritu. Porque son cosas que no se pueden ocultar muy fácilmente. Uno de los discursos de Absalón habla así: usted no tiene que hacerle caso a ningún hombre, usted obedezca a Dios. Mire, cuando Absalón aparece, quiere destruir todo respeto a la autoridad delegada de Dios. Porque nosotros entendemos que Dios delega autoridad sobre personas. Y ya lo vamos a leer en la Escritura. Pero cada vez se escucha más esto, ¿no? No, yo le hago caso a Dios nomás. Yo hago lo que Dios me dice, a mí no me importa lo que digan los hombres, a mí no me importa lo que dice el pastor, no me importa lo que dice el líder. Eso ya es un pequeño almácigo de Absalón. Porque Dios diseñó a la iglesia. Y dice que Dios puso autoridades en la iglesia. Y Dios a todos nosotros nos va a poner gente para que nosotros podamos someternos. Y dice la Biblia que nos tenemos que someter, ¿qué? Unos a otros. Y usted dice, y esto no es una pirámide así que este se somete, este se somete. No, dice someteos unos a otros. Lo vamos a leer enseguida. Sométanse a los ancianos, pero después dice sométanse unos a otros. Porque si no todos se someten al pastor, y el pastor, que el Papa. No, el pastor, todos nos sometemos a Cristo, pero todos nos sometemos entre nosotros. Eso es para ir derribando argumentos mentirosos que se empiezan a levantar, que son modelos que no son diseño de Dios. Nosotros tenemos que entender que sí tenemos que someternos entre nosotros. Suena lindo a veces lo que dice Absalón, pero va en contra de Romanos 13. Y vamos a leer Romanos 13:1 en adelante, porque se puede decir, la constitución de lo que es el liderazgo y de lo que es la autoridad. Mire lo que dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, fíjese, son personas, los magistrados, los gobernantes, los líderes en cualquier ámbito. Yo siempre he enseñado esto: si usted sube a un colectivo, la autoridad de ese colectivo es el chofer. Si el chofer le pide que usted cierre la ventanilla, usted la tiene que cerrar. Él es la autoridad. Usted vemos los diarios, los noticieros, cómo se enoja uno con el chofer, va y le pega una trompada, se arman unos... Porque nadie respeta autoridad. Este mundo se ha degradado a tal punto que nadie respeta autoridad. Fíjese lo que, lamentablemente, cuando tenemos gobiernos anárquicos como el que tenemos, que el mismo gobierno enseña a odiar la autoridad, donde no se respeta un uniforme, donde no se respeta un granadero, no se respeta un policía. Hermanos, es tremendo lo que se vive en el mundo. Nosotros no nos podemos dar el lujo de vivir eso en medio nuestro. Nosotros somos la reserva moral del mundo y del planeta. Es aquí, por eso usted no se quiera parecer al mundo. Nosotros acá nos tenemos que conducir conforme al modelo y al diseño divino, de sometimiento unos a otros, de respeto uno a otro. Yo he visto a veces en la iglesia que la gente solamente le hace caso al pastor, y si viene un hermano que se le ha delegado autoridad y le dice: hermano, ¿se puede sentar en la otra? Y se enojan. Y hay un pequeño Absalón allí, porque la autoridad tiene la capacidad de que se puede delegar. Siempre alguien con autoridad delega y le puede delegar a otra persona una tarea. Y si yo le delego a Leandro, que Leandro vaya y le diga a Cintia, y Cintia tiene que obedecerle a Leandro porque es autoridad delegada. ¿Se entiende? Así funciona. Ahora, a mí, si no me lo dice el pastor, yo no le hago caso. Ese es un rebelde. Esa persona seguro que va a tener problemas en su vida. Problemas familiares, problemas con el esposo, con la esposa, ha tenido problemas con la ley, seguro. ¿Por qué? Porque no se respeta y no tiene un sometimiento a los demás, un sometimiento en amor. No estamos hablando de un autoritarismo, no estamos hablando de autoritarios, estamos hablando de sometimiento por amor, como dice la Escritura. Entonces, tenemos que aprender a obedecer a los hombres, y si no obedecemos a los hombres que son autoridad, estamos ignorando el diseño de la iglesia, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Claro, en aquellos momentos había espada, hoy hay revólver. Hoy aparece un policía en la esquina y usted lo tiene que respetar, porque es una autoridad. Y no lo maldiga en su corazón, porque a veces no le dicen nada, pero maldicen a las autoridades en su corazón. Entonces todo eso desnuda un espíritu en nosotros. Fíjese que la Biblia siempre habla de la mujer sujeta al marido, sujetos a las autoridades, sujetos unos a otros. Ese es el ambiente que nosotros tenemos que crear en lo que es el que decimos que es el cuerpo de Cristo. A veces las congregaciones parecemos cualquier cosa menos el cuerpo de Cristo. A veces hay más respeto y más sumisión afuera en la calle que en algunas iglesias. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso depende nuestras vidas. Vamos a ir a 1 de Pedro 5:5. Lo que le decía recién, dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, ¿usted quiere que Dios no lo resista? Sea sumiso. Yo, ¿por qué? Si viene Juancito y me dice: pastor, ¿se puede poner de este lado porque ahí vamos a limpiar? Yo tengo que hacer caso. ¿Qué pasa? ¿Que porque soy el pastor yo no puedo obedecer a nadie? Hermano, eso es lo que tiene que salir irse de nosotros. No podemos tener el mismo concepto de autoridad que tiene el mundo. Lamentablemente vemos hombres endiosados dentro del pueblo de Dios. Hombres que nadie les puede decir nada, que son semidioses. Mi hermano, no caigamos en ese error. Porque nosotros lo que estamos viendo en David es un corazón, que es un rasgo del carácter de Cristo.
Y cuando vimos el comportamiento de David, no solamente hacia Saúl, sino hacia Absalón, lo que nos está mostrando la Escritura es el corazón que tenemos que tener. ¿Y por qué se dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque tuvo el comportamiento. Mire, Jesús lo tuvo a Judas por 3 años y medio. Y se comportó como David. Entonces no lo persiguió, no lo echó. Sabía que lo iba a traicionar. Lo tenía allí. Amados, es un corazón que a veces, porque se metieron los conceptos del mundo a la iglesia, porque trajeron los libros de autoridad o de liderazgo de las empresas, las metieron en la iglesia. Y la iglesia se ha contaminado con todos esos conceptos de liderazgo. Jesucristo dijo, el que quiera ser el mayor tiene que ser el que sirve. Nosotros nos pensamos que el mayor es el que todo el mundo le rinde pleitesía y lo llevan en andas. ¿De dónde sacamos esos principios? Está contaminada la iglesia con esos principios. Y la palabra viene para derribar todos esos principados y argumentos o paradigmas que se han metido en medio nuestro. Lamentablemente venimos de un mundo, llegamos al Señor y arrastramos todos esos pensamientos. Que yo espero que a través de la palabra empiecen a ser derribados estos argumentos con las armas que no son carnales sino poderosas en Dios, para derribar los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Usted quiere hacer guerra espiritual? Esto es guerra espiritual. ¿De qué sirve que empecemos? ¡Diablo! Mire las iglesias, espíritu de Absalón, ¡fuera! Y todos decían, ¡fuera! ¿Y de qué sirve que gritemos? Porque no se va así el espíritu de Absalón. Absalón es derribado, es un argumento. Ni siquiera es el espíritu. Mire, a veces decimos, el espíritu es como que se le metió un humito adentro, un humo, y lo agarró Absalón. Así no funciona. ¿Qué es Absalón? Es una construcción mental, una forma de concebir el liderazgo, una forma de entender la vida, y eso se derriba con los argumentos divinos, con la palabra revelada, con los diseños y los modelos de Dios. Así se hace la guerra espiritual. Así que si usted quiere hacer guerra espiritual, lo mejor que puede hacer es estar atento en esta mañana y recibir la palabra, y cuando yo digo amén es porque estoy creyendo lo que estoy escuchando. Y no diga amén si no lo entiende, y no diga amén si no está de acuerdo. Pero cuando usted está de acuerdo, porque el Espíritu le va a dar testimonio a usted. Eso es así. Eso es así. Y ahí usted dice amén. Y cuando usted dice amén y recibe la palabra, se cae el otro argumento, porque siempre va a ser más fuerte el principado de Cristo que el principado de las tinieblas. Pero esto se trata de esto, de la palabra. Entonces, la diferencia principal es que la autoridad legítima busca servir a Dios y a las personas, mientras que la autoridad ilegítima busca poder y gloria personal. Tienen comúnmente una falsa humildad. Se hacen los que sirven, pero en realidad entendieron mal y ellos quieren servir para que los pongan en una posición de preeminencia. Y algunos son capaces de lavar inodoros 2 años, porque están esperando porque dice, si eres fiel en lo poco, entendieron mal el versículo. Entonces, si eres fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Y dicen algunos, no, si yo lavo inodoro, a mí me van a poner el liderazgo. Y piensa que funciona de esa manera, cuando, mi hermano, el liderazgo es servir a los demás. De eso se trata el liderazgo. Así que derribe todos los argumentos que le enseñaron en la facultad, en los cursos que usted hizo, en la empresa en la que usted asistía. Todo eso, derribe todo eso, porque eso no proviene o no pertenece al reino de Dios. Otro problema de un Absalón es que hay una diferencia muy grande entre lo que él cree que hará cuando ocupe el lugar de autoridad a lo que realmente puede hacer. ¿Se ha dado cuenta que siempre el que está abajo, fíjese, ahora la oposición dice, no, si estuviéramos nosotros, ¿cómo llevaríamos la Argentina para adelante? Hasta que después vienen ellos y se dan cuenta que no era tan fácil. ¿Se han dado cuenta? Es así. Siempre se ve más fácil cuando uno está mirando la posición del líder. Dice, no, si yo llegara ahí, haría, es lo que hacía Absalón, ¿no? Yo lo haría de esta manera. Hay una diferencia muy grande. Y ahora vamos a ver una realidad tremenda de lo que es el liderazgo, porque todo rebelde cree que al llegar a una posición de liderazgo va a tener la aprobación de todo el mundo. Supóngase que somos oposición. No, si cae este gobierno, vamos a subir nosotros. Y nos estamos creyendo que toda la Argentina nos va a seguir. Esa es la presunción de Absalón.
Absalón presumía de que todo el mundo, todo Israel lo iba a seguir. Pero yo siempre tengo el dicho, escoba nueva barre bien, ¿no? Los primeros días, todos contentos con Absalón. Todos aplaudían a Absalón. Pasan los días y ahí aparece la realidad. Porque toda autoridad que no ha sido establecida por Dios no va a tener la espalda de Dios para llevar la gestión adelante. Y ahí es donde se viene todo abajo. Eso es lo que quiero compartir en los próximos minutos. Fíjese lo que dice Salmo 144:2. Estos son puntos de liderazgo. Mire, esto habría que darlo en todo lugar. Esto lo escribe David. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. ¿Quién sujetaba o cómo se sujetaba el pueblo a David? Por la mano de Dios. Por eso a veces que hay líderes carismáticos, ¿sí?, que quieren tomar posición y llegan al lugar de posición de liderazgo por su carisma, pero Dios no los respalda. Porque llegaron de una forma ilegítima. Entonces mi carisma nunca va a servir para gobernar nada en la vida. Nosotros no podemos gobernar nada por carisma. Nosotros gobernamos algo solamente porque Dios nos puso en ese lugar. Por eso toda persona que llega a una posición de liderazgo, solo por su carisma o por su habilidad, cuando llega se encuentra que el pueblo no le responde. Y como no le responde, tiene que usar ¿qué? El autoritarismo. Porque es la única forma. Fíjese, Absalón llega al poder. Y la única forma de que luego que se baja la espuma, Absalón pueda gobernar a Israel es a través de volverse autoritario. Es la única manera. Por eso aparecen los autoritarios en los puestos de liderazgo. Cuando usted ve gente, presidentes, emperadores que se volvieron autoritarios porque no, el pueblo, la nación no los seguía. ¿Se da cuenta por qué tienen que poner fuerza humana? Porque es imposible, porque Dios no los está respaldando. Mire Salmo 18:43. Dice, me has librado de las contiendas del pueblo. Para que el líder no se muera de un ataque al corazón, tiene que estar la paz de Dios en el pueblo. Porque si no, lo que va a tener es rebelión tras rebelión tras rebelión. Fíjese cuando los gobiernos son ilegales, cuando son corruptos, cuando han llegado por la vía ilícita. Fíjese que los países se vuelven un caos. Y eso puede pasar en cualquier ámbito. Mire lo que dice David, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía, me sirvió. ¿Quién es el que sujeta pueblos debajo del rey? Es el Señor. Entonces meterse en una posición de liderazgo, querer llegar a un lugar para que a mí me respeten y yo tener renombre, sin que Dios me haya puesto, hermano, es el peor negocio de la vida de un ser humano. Están en las empresas y quieren ser gerente, y quieren ser jefe, y cuando llegan ahí no saben qué hacer. Fíjese lo que pasa en nuestros países. Quieren ser todos una carrera por ser presidente. Ninguno se prepara para ser presidente. Ninguno sabe lo que va a hacer cuando llegue, pero ellos quieren ser presidente. ¿Por qué? Porque viajan por el mundo, porque van a otros países, le dicen, pase el señor presidente. Eso es lo que están buscando. Pero no saben gestionar, no se prepararon, y es obvio, y por eso Dios jamás va a respaldar ese tipo de personas. Por eso nosotros tenemos, cuando dice, hay que orar por las autoridades, hay que orar por las autoridades legalmente establecidas. Y aquellos que están ocupando una investidura divina, hay que orar para que se arrepientan o para que Dios los arranque de la tierra. Mi hermano, la iglesia tiene que saber cómo orar. Yo he escuchado cristianos, Padre, bendice este. Son unos delincuentes, asesinos, ladrones, y bendícelo, Señor, bendícelo. A veces los cristianos no saben orar. No, nosotros no estamos para bendecirlo, estamos para denunciar si son unos corruptos. Y vamos a orar para que se arrepientan o para que el Señor los limpie. Porque la iglesia es la única esperanza para esta nación. Pero si la iglesia no sabe orar, oramos mal, hermanos, tenemos que aprender sobre estos temas. Y estos son temas, hermanos, que tenemos que trabajar primeramente nosotros. Porque si nosotros no nos sabemos gobernar entre nosotros, ¿cómo vamos a orar por las autoridades? Si yo tengo un espíritu en contra del líder, en contra de las autoridades, ¿después me voy a ir a poner a orar por las autoridades?
Y claro, ahí donde yo estoy desguarnecido y todos los demonios tienen acceso a mi vida. Hermanos, tenemos que estar alineados a esto y entenderlo. Fíjese que ningún gobierno militar en la Argentina la pudo gobernar si no fue por medio de la fuerza. Todo golpe de Estado que hubo, ¿qué fue? Caos, sangre y muerte. ¿Por qué? Porque el pueblo se rebeló. ¿Y por qué se rebeló? Porque Dios no respaldaba ese gobierno. Cuando las personas llegan legalmente al gobierno, así sean impíos, y ocupan una investidura de Dios, Dios les respalda. Pero Dios nunca va a avalar un golpe de Estado, un golpe de facto, un gobierno de facto. Tenemos que aprender que es así. ¿Sabe que nosotros hemos visto muchas veces en las iglesias, golpes de Estado en las iglesias? Se juntan, así, igualito lo que le pasaba a David. Un grupo de hermanos, vamos a sacarlo al pastor porque no estamos de acuerdo. Desastre. Hermanos, cuidado con eso. Tengamos luz, tengamos los diseños claros del Señor, porque por eso es que yo vengo bregando para que el Señor en los próximos meses o años, el Señor vaya levantando hombres y mujeres que puedan gobernar las iglesias para que esto deje de ser un único pastor y tengamos un cuerpo gobernante. Pero para eso necesitamos hombres que alcancen ciertos niveles de madurez. ¿Cuántos me están entendiendo? Estamos yendo en contra de un paradigma que se metió en la iglesia, hermano. Nosotros necesitamos que el modelo de gobierno vuelva, que es el modelo de escritural, vuelva a aparecer en nuestras iglesias. De esa manera nosotros no vamos a tener hombres locos hablando cualquier soncera en el púlpito. Imagínense que yo me ponga a hablar ahora y se me dé por el evangelio de la prosperidad y nadie me puede decir nada. Y me ponga a hablar acá de que Dios le va a dar un auto y una Ferrari a usted y a usted le va a dar una mansión. Y usted Dios lo va a prosperar. Y empezar a hablar soncera en los púlpitos. ¿Y quién le dice algo? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Eso es lo que pasa en gran parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que tenemos que hablar de estas cosas, por eso es que tenemos que estar claros. Es necesario que usted como varón sea responsable, anhele obispado, busquen servir al Señor, maduremos en el Señor. ¿Para qué? Para que podamos llevar adelante el cuerpo de Cristo. Pero acá está, es muy claro en las Escrituras. Una de las cosas que tenemos que aprender es que toda iglesia que nació de una división, termina dividida. Toda iglesia que comienza con un hermanito absalónico, que no, yo no estoy de acuerdo, y habla con 4 o 5 y van y se abren una iglesia, allá se alquilan un garajito allá y ponen unas 10 sillas y empiezan una iglesia. Toda iglesia que comienza de una división, termina dividida. Por el mismo principio escritural que estamos viendo. Esto es de cajón, mi hermano, siempre ha pasado lo mismo. Toda iglesia que nace de una división, luego termina dividida. Por eso es mire, cuando con mi esposa empezamos el ministerio que el Señor nos llamó al pastorado, nosotros salimos de una iglesia y no le dijimos a nadie, nos encerramos en nuestro departamento y nos pusimos a orar, y la gente que empezó a congregarse con nosotros golpeaba la puerta y decía, Dios me dijo que me congregue con ustedes. Así empezamos, de cero. Eso es lo que Absalón debió haber hecho Absalón. Si Absalón quería tener un reino, tenía que haber dicho, listo, me voy y empiezo un reino yo solo. Pero le quiso sacar el reino al padre. Ese es el espíritu perverso que muchas veces vemos en las empresas, en las familias, lo vemos en las iglesias, en todos lados, hermano. Es tremendo. Entonces, si usted cree que ha sido llamado por Dios para ocupar un lugar en el liderazgo, tiene que esperar que Dios lo posicione. No puedo promoverme yo, Dios me tiene que promocionar, porque si me promociono yo, de la misma manera y así de fuerte voy a caer. Porque todo lo que levanta el hombre, el hombre lo puede derribar. Pero como David había sido establecido por Dios, a David ni Saúl, ni Absalón, ni nadie lo pudo voltear. ¿Por qué? Porque Dios respalda a esas personas que Él puso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios que es así? Porque si no sería esto una jungla. Entonces, donde Dios estableció algo, hermano, se puede levantar el más bonito y bien peinado, pero no va a poder voltearte. ¿Por qué? Porque fuiste constituido por Dios. Y esa tiene que ser tu seguridad. Si Dios te levanta como un diácono, como un anciano, como un predicador, hermano, dele para adelante, porque Dios lo está levantando. Ahora, si usted se quiere poner y usted hace una carrera totalmente ilegal, cómprese pararrayo, como digo siempre, ¿no?
Póngase para rayo porque es lo peor que podemos hacer nosotros. Entonces, siempre será desde lo poco hacia lo mucho. Ahí sí funciona. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero esto no se trata de ir por el camino ilegal. Si tienes que coercionar a alguien, entonces porque no tienes autoridad delegada. Incluso en las iglesias bien constituidas, la mayoría de las personas suelen hacer lo que les place. Fíjese que liderar no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Primero que nosotros no tenemos ninguna habilidad para liderar. Los seres humanos, naturalmente, no tenemos habilidad para liderar. Es por eso que necesitamos la autoridad del Señor para liderar algo. ¿Por qué? Porque sea un país, sea una empresa, sea una iglesia, lo que la gente quiera liderar, se va a encontrar con el ser humano. Y el ser humano, supongamos que en una iglesia, el ser humano en los primeros tiempos, ¿cómo fue su vida cuando usted conoció al Señor? Usted era un viento, era impresionante cómo andaba. Y después de 5 años, de 10 años, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Porque vamos aflojando un poquito. Eso pasa en todo ámbito donde lideramos. Personas que al principio tienen ganas, están motivadas. Pasa a las personas que comienzan a congregarse. Los primeros tiempos, no te faltan nunca. Después ya empiezan a andar más lento, porque la carne les empieza a ganar. Entonces nosotros tenemos que saber que si vamos a liderar gente. Lideramos personas que luchan con la carne, que luchan con el pecado. Entonces, hermanos, si no tenemos el respaldo de Dios, es el peor oficio que podemos tener. Liderar algo sin el respaldo de Dios, no te metas, hermano, porque nos morimos de un infarto en edad joven. Entonces, ¿cuántas personas no han soportado el liderazgo porque no fueron llamadas? Se pusieron a pastorear, se pusieron a llevar algo adelante y los mató, los aplastó. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy ingrato liderar si no hemos sido puestos por Dios. Ahora, si siendo puestos por Dios hay aflicciones en el liderazgo, que si no me vea la vida de David, imagínense lo que es no haber sido puesto por Dios e intentar liderar algo. Es horrible, es una tortura. Por eso es que siempre aconsejamos, espere, mi hermano, siempre hay que esperar el posicionamiento que Dios nos va a dar. Amén. Esto es para sacar todo el viento que nos quiere meter a veces la carne, el deseo, las ganas de ser reconocidos, el renombre. Sálgase de allí porque no hay nada peor que eso para nuestras vidas. Y si no, mire la vida de Absalón. Absalón no había sido llamado por Dios para ser rey, él se quiso poner como rey y terminó como terminó. David toleró a Absalón porque en el corazón de David nunca hubo un Saúl. Eso es lo que se preguntaba Joab. Dice, ¿por qué lo aguantás así? Por más que sea tu hijo. ¿Por qué lo aguantás así? Se está rebelando contra vos, te está haciendo ir a vivir a una cueva, te está haciendo que todos nosotros nos vayamos a pasar frío, a pasar hambre, que tengamos que abandonar Jerusalén. Lo que pasa es que nadie entendía el corazón de David. Y este ha sido mi foco en toda esta serie de mensajes que estoy compartiendo con usted. Que usted pueda ver el corazón de David. ¿Por qué David no reaccionó con su hijo Absalón? David nunca persiguió a un dirigido porque dentro de David nunca hubo un Saúl. Y lo que yo me tengo que asegurar, si quiero tener un corazón conforme al corazón de Cristo, es que en mí no solamente no haya un Saúl, sino que tampoco haya un Absalón. No solamente que no debo perseguir a Absalón, sino que tampoco me tengo que levantar contra Saúl. Parece sencillo, no sé, para usted capaz que usted ya lo sabía, pero yo poder ver el corazón de David en este punto, que nadie entiende por qué no se defendió y por qué no apagó la rebelión de su hijo. Ese es el corazón de Cristo, mi hermano. Esos son los rasgos de carácter de Cristo. Lamentablemente vivimos en un país que no le gusta algo del gobierno y tira 10 toneladas de piedra, cortan todas las calles, hacemos movilización para allá. Eso ya se va metiendo en nuestra cabeza, lo vemos en el noticiero, lo escuchamos en la radio, lo vemos en las redes sociales y se empieza como a volver medio como normal. Pero nuestra cultura no es de esta tierra. Yo escribía ayer, creo que escribía, nosotros no somos ni comunistas ni capitalistas, nosotros bregamos por el reino de Dios. Y nosotros vivimos por los principios del reino de Dios. Claro que podemos apoyar al partido que tenga más principios divinos, pero nosotros no somos ni comunistas ni capitalistas.
Tenemos que tener una identidad. Ay, lamentablemente he visto pastores kirchneristas, he visto pastores del PRO, hermano. No, es una locura. ¿No? Nosotros no somos de ningún partido, aunque podamos apoyar a ciertos grupos cuando manifiestan ciertas vislumbres de principios eternos. Pero tenemos que saber quiénes somos, cómo nos comportamos. Fíjese, Jesús lo quisieron tirar por un precipicio. Siempre lo persiguieron. Él nunca persiguió. Jesús no persiguió a nadie. Primera de Pedro 2:23 dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Ese es el carácter de Cristo. Que cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es el corazón que se tiene que forjar en nosotros, mi hermano. ¿Cuántos quieren, y está bien que me levante la mano, cuántos quieren liderar? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Porque a veces hasta no es contraria a la palabra liderazgo, pero servir a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Todos fuimos llamados a servir a Dios. Tenemos que forjar un corazón como este que estamos viendo acá, que es el corazón de Cristo, que son los rasgos del carácter de Cristo, que tomamos a David como un ejemplito, pero estamos hablando de Cristo, mi hermano. David prefirió callarse antes que levantarse contra el rey. Prefirió huir antes que dividir un reino. Mire, mi hermano, de Absalón siempre hay que huir, seas el rey o seas parte del pueblo. Si podés localizar un Absalón entre nosotros, si sos el pastor, huí. Y si sos parte del pueblo, huí también. A esa gente no hay que escucharla, porque es la gente que empieza a contaminar el oído y ahí se generan las divisiones. Hermano, esto puede pasar en una familia. Pasa cuando se separa papá y mamá y contaminan a los hijos. Y a los hijos les hablan mal del padre, y después cuando está con el padre le hablan mal de la madre. Ese espíritu está en el mundo porque es el espíritu de la naturaleza caída. Amados, esto es santificarse, esto es santidad. En el momento que te quedas hablando con un Absalón, ya te hiciste cómplice de sedición. ¿Sabe qué es Absalón? Un atentado directo en contra de la corona real. Eso es. Vaya usted a Inglaterra a ver si alguien hace una pintada contra la reina. ¿Dónde termina? Acá porque tenemos gobiernos absalónicos, que son ellos los que mandan a pintar. Esto es un caos. Pero en un país normal, donde usted fíjese, pregúntele en Estados Unidos qué pasó a los seguidores de Trump cuando tomaron el Congreso. Algunos les han dado cadena perpetua, mi hermano. Usted no se puede levantar contra un gobierno, usted no se puede levantar contra una monarquía, usted no se puede levantar contra una autoridad. ¿Qué hicieron los cristianos del siglo IV cuando aparecieron los emperadores romanos? Y hermano, ahí donde aparecieron los claustros, los ermitaños se fueron al desierto. No se levantó un brazo armado de la iglesia, vamos a pelear contra el emperador romano. Aunque no tiene que haber faltado alguno que haya querido hacer eso. Pero tenemos que entender, porque sabe que esto es un paraguas, esto es una sombrilla para nosotros. Si usted quiere que Dios lo cuide, que Dios lo guarde siempre, usted viva siempre bajo los diseños divinos. Y podemos contarle testimonio con autoridad de nuestras vidas, de cómo el Señor nos ha guardado todos estos años. Porque incluso cuando vimos pecados graves en nuestras autoridades, y no estoy diciendo que hay que tolerar el pecado, lo que estoy diciendo es que nosotros nunca nos levantamos contra una autoridad para andarla ensuciando, para andar hablando mal, ensuciando su vida. Si tuvimos que huir, huimos. Pero nunca nos levantamos contra una autoridad. Por eso es muy importante entender este principio, porque así te irá bien siempre. Lo bueno de David, que nunca quiso dejar de ser David. Y eso es lo que lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios. Si él hubiera perseguido a Absalón, hubiera sido un Saúl. Y si se hubiera levantado contra Saúl cuando él era David y era jovencito, hubiera sido un Absalón. Entonces, su identidad es siempre: voy a ser un David. Ni Absalón ni Saúl. Por eso está esto en la Biblia, para que lo entendamos y tomemos consejo. Concluimos. La rebelión es un golpe directo a Dios, a la autoridad de Dios. No te estás levantando contra una persona, contra un gobierno, contra un presidente. Nos levantamos contra el mismo Dios, porque dice Romanos que toda autoridad viene de parte de Dios. Y esto hay que explicarlo, porque la gente piensa, entonces Dios puso a tal persona. No, Dios no pone a algunas personas. En el mundo, fíjese, cuando Dios estableció los gobiernos de las naciones, y lo habló con Noé, estableció los gobiernos humanos. Él no puso a una persona, Él dijo, acá hay un lugar de autoridad, esto es una investidura. El que ocupe esta investidura
me va a estar representando a mí. Por eso todos estos presidentes que han puesto la mano sobre la Biblia y han dicho que Dios y la patria se los demande. Claro que Dios, mire, la patria ya se lo está demandando. Ahora eso no es nada. El problema es cuando Dios se los demande, porque estuvieron ejerciendo autoridad de Dios. Y van a tener que rendir cuenta de qué hicieron con la autoridad que Dios les delegó, porque es autoridad de Dios. Así que prepárese para el día del juicio final. Diga que nosotros no vamos a estar en ese juicio para ser juzgados, vamos a estar de espectadores. Pero el gran juicio del trono blanco va a ser para el juicio de las naciones. Y allí todos los perversos estos que Dios encima los va a resucitar un día para que vayan a rendir cuenta delante del Señor. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla se doblará delante del trono de Dios. Sí, estos presidentes, los que han pasado y los que van a venir. Todos. Hermano, cuando la iglesia cobre dimensión de esto, es que el poder sí se va a manifestar en nuestras vidas, pero a veces hemos sido ignorantes. Ni siquiera nos queremos comportar en la iglesia conforme al diseño. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aprende cómo te tienes que conducir en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. No le faltes el respeto a la iglesia. Aunque te hayas enojado con un hermano, con un pastor, no le faltes el respeto a la iglesia, porque le está faltando el respeto al Creador. No es un club social. Esto no es un día lo hago, otro día no lo hago, un día quiero, otro día no quiero. No juegues con la iglesia. Porque un día dijiste que sí, un día dijiste me voy a congregar, un día lo hiciste público, un día te bautizaste. Pusiste una firma el día que te bautizaste. Y después nos pasa como a Israel por causa de la palabra quebrada por Saúl con los gabaonitas. Y tiene que aparecer un David que venga a redimir la macana que se mandó Saúl, porque había hambruna por causa de haber matado a los gabaonitas. Y eso pasa con los hermanitos modernos. Mañana me bautizo. Sí, todo un espamento y después hacen lo que quieren. Ni los masones son tan faltos de respeto. ¿Se da cuenta? Porque dice, ¡ay, la iglesia dónde está! ¿Y dónde está el poder que no lo vemos? Culpa suya y mía. Entonces, ¿qué queremos? ¿Iglesia? Usted sabe lo que es iglesia, ¿no? Mire, la mejor traducción para la palabra iglesia es gobierno. Somos el gobierno de Dios en la tierra, somos el cuerpo de Cristo en la tierra, pero no operamos como el cuerpo de Cristo porque queremos vivir con los diseños humanos en la iglesia. Y eso me afecta a mí directamente, me pega de lleno. Me pega en mi economía, me pega en mi salud, me pega en mi familia, me pega en todo. ¿Cómo puede ser que estemos en la iglesia? Supuestamente tenemos el Espíritu Santo de Dios. Somos autoridad llamada por Cristo en esta tierra a ser su sacerdote. Hermanos, si la tribu que mejor vivía era la tribu de Leví. No tenían heredad, no tenían nada, pero Dios los sostenía. Así que mi hermano, y esto no tiene nada que ver con el Evangelio de la prosperidad, pero Dios nos llamó para que seamos prósperos en todo. Así que si usted está viendo alguna hambruna en su vida, empiece a revisar cómo está su corazón frente a la autoridad de Dios y a las autoridades delegadas. ¿Cómo podemos contrarrestar este espíritu en la vida de los creyentes? Y con eso voy a empezar a terminar. Ya que los rebeldes o el rebelde siempre encuentran los motivos y excusas, y a veces válidas, para reaccionar frente a las autoridades establecidas por Dios. Y resistirlas, atacarlas o simplemente ignorarlas. Esos son los que resisten, dice la Escritura, resisten a la autoridad. Para ellos, para tal fin de cómo rechazar este espíritu en nuestras vidas, tenemos que conocer uno de los atributos de Dios, que es la fidelidad de Dios. Porque una de las cosas que hemos entendido es que si no conocemos a Dios, nunca vamos a entender el pecado que tenemos. Y si no entendemos el pecado que tenemos o cómo opera el pecado en nosotros, nunca vamos a valorar la cruz. ¿Se acuerdan el gráfico de la semana pasada? Entonces lo primero que usted y yo tenemos que hacer es sumergirnos a conocer a Dios. No es a conocer la palabra de Dios, es a conocer a Dios por medio de su palabra. Porque hay mucha gente estudiando Biblia, pero no conoce a Dios. Hay mucha gente que sabe la Biblia de memoria, no conoce a Dios. Debemos manifestar fidelidad. A ver, si Dios es fiel, yo tengo que ser fiel. Él dijo, si yo soy santo, ustedes deben ser santos. Él dijo, ustedes fueron llamados ¿para qué? Para irradiar la imagen de Cristo. Ustedes son la imagen de Dios en la tierra. Dios se encarnó en Cristo y le mostró al mundo que había un Dios. Ahora ese Cristo llamó a sus discípulos, Él se fue a la diestra del Padre, pero nos envió a nosotros para que el mundo sepa que hay Dios. No, somos el cuerpo de Cristo porque somos la evidencia de que hay un Dios en la tierra.
¿Cómo lo vamos a hacer? Y hermano, primero tengo que conocer a Dios para yo irradiar la imagen. ¿Se acuerda cuando hablamos de la imagen? Si Dios es fiel, yo tengo que ser fiel, porque cada vez que yo soy fiel, muestro un rasgo de carácter de Cristo, entonces la gente ve a Dios. Si soy buen padre, buen pastor, buen jefe, buen patrón, voy a reflejar a Dios. Proverbios 4:3, porque yo también fui hijo de mi padre, dice acá la sabiduría personificada en Cristo. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Así fue Jesús. Entonces, si no aprendes a tratar a la autoridad, nunca la vas a poder ejercer. Todos queremos autoridad, porque para esta vida necesitamos tener autoridad. Yo necesito autoridad para echar la enfermedad. Yo necesito autoridad para echar fuera la miseria, para echar fuera el dolor, para echar fuera la angustia. Yo necesito autoridad, a eso le llamamos poder. Pero ¿cómo voy a ejercer autoridad si cuando veo una autoridad no la respeto? Olvídese. Si yo no respeto autoridad, menos voy a poder ejercer autoridad, no voy a tener poder en la tierra. Por eso las mujeres que respetan a sus maridos tienen autoridad con sus hijos. Ahora, no respeto a mi marido, mi hijo no me respetan. No se puede ejercer autoridad si yo no respeto autoridad. Si una característica divina expresada en David y en el apóstol Pablo, en el Nuevo Pacto, es la inmutabilidad, la fidelidad para con Dios. Fueron hombres fieles. Por eso dice Pablo que se han hallado fieles y encomienda a hombres fieles. ¿Para qué? Para que lleven adelante el ministerio, la obra del ministerio, el diaconado, el servicio. Hombres y mujeres fieles. Eso es lo que necesitamos. Solamente cuando conocemos las características de un Dios santo es que vamos a lograr ver lo perverso que hay en nosotros respecto a la rebelión y a la infidelidad. Hebreos 3:1 dice, porque hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considérenlo a él. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Considera a Cristo. Considera a Moisés, que aunque haya pecado, hermano, fue un hombre fiel en todo lo que se le mandó. Así usted tiene que ser, y yo también. Hombres fieles. ¿Y cómo se prueba si una persona es fiel? Y yo le digo, Juancito, ¿vos me podés pintar esta pared verde? Y le digo, mira, Juancito, pintala así, de arriba para abajo, y yo me voy. Y después vengo y está toda pintada verde, pero está pintada así. Le digo, Juancito, ¿por qué hiciste así? Y que sí es igual. No, no es igual, porque el que sabe pintar sabe que se pinta de arriba para abajo. ¿La pintó? Sí, la pintó. ¿Me hizo caso en pintar? Sí, me hizo caso en pintar, pero pintó como quiso. A esos niveles tenemos que entender lo que es la obediencia, lo que es la fidelidad. Ser fiel es fundamental. ¿Por qué se llama la feligresía? ¿Quiénes se congregan ahí? Los fieles. Se le llama, por lo menos de título, los fieles. La pregunta es si soy fiel. David se mantuvo fiel a Dios cuando lo perseguía Saúl y cuando se le levantó Absalón, se mantuvo fiel siempre. Bueno, ya la hice bien con Saúl, ahora me desquito con Absalón. No, mantente fiel. El corazón es siempre igual. Una vez que se te revela el modelo de Dios, es siempre igual. Dios es fiel, mi hermano, y nos ha pedido que seamos fieles o que representemos su imagen frente a los hombres. Si no somos fieles, no estaríamos manifestando la imagen de Cristo, que es la imagen de Dios. Y esta es la cualidad esencial para manifestarle. Y esa es la cualidad de Dios, porque Dios sin fidelidad no sería Dios. Cuando hablamos de atributos de Dios o de características de Dios, o sea, no hay forma de que Dios sea infiel. Y esto es lo que lo va a beneficiar a usted y a mí entenderlo. Dios, dice la Biblia, que es fiel, ¿verdad? ¿Dios puede ser infiel? No, porque iría en contra de su naturaleza. Eso es lo que a mí me hace descansar. Que Dios es fiel y siempre fiel. Hay tantas canciones, ¿no? Es fiel. La pregunta es si has conocido la fidelidad de Dios. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esto es lo que usted y yo tenemos que conocer. Que Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Nunca puede ser infiel. Si Él prometió, Él lo va a hacer. Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y la Biblia está plagada de referencias a la fidelidad de Dios. Pero si yo no creo que Dios es fiel, por eso hay gente enojada con Dios, porque no lo conoce.
Gente que se enoja con Dios porque no conoce a Dios. Conoce Biblia, conoce evangélico, ha ido a las iglesias, pero no conoce a Dios. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser, expresadas en Jesucristo. Mire lo que dice Isaías 11:4. Dice, sino que juzgará, está hablando del Mesías cuando venga, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Por eso es que tenemos que conocer a Dios. Esto no puede quedar en una canción, esto no puede quedar en un versículo. Se te tiene que revelar que Dios es fiel y que aún, y eso es lo que quiero contarte ahora, incluso el Señor cuando aflige nuestras vidas está siendo fiel. Es por su fidelidad que aflige tu vida. Dios es malo, me está haciendo sufrir. No, es porque Él es fiel que te está haciendo sufrir. Está tratando tu vida porque Él necesita que vos te des cuenta de algunas cosas. Jesucristo fue fiel, Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es fidelidad. ¿Sabe qué es fidelidad? Mira, pastor, la verdad que me gustaría el color rojo, pero la voy a pintar verde porque me mandaste a pintarla verde. Eso es fidelidad. No importa si a mí me gusta el color naranja. Me dijeron que lo pintara verde. Pero ¿cómo somos nosotros? No, sí, bueno, pero es una sugerencia del pastor. Así que la pinto como quiero, o hago como quiero, o me comporto como quiero, o digo lo que quiero, hermano. Ahí donde está. Yo sé lo que sale de la mente nuestra, porque al haber habido tanta manipulación y tanto chanta en el mundo, claro, todo eso es medio ya que nos da miedo. Desconfiamos de medio mundo. Bueno, pues si esa es nuestra condición, vámonos a nuestras casas y no salgamos más. Ahora, hermanos, estamos en la iglesia. Tenemos el Espíritu Santo, nos da testimonio. Me imagino que usted se congrega acá porque confía, ¿no? Y si confiamos los unos en los otros, podemos caminar aplicando los diseños de Dios. Y si a algún Saúl loco, si se me ocurre a mí tirarte una lanza, ay, pero es que ahí está la fidelidad de Dios, mi hermano, porque yo sé que David tuvo que pasar no solamente por las persecuciones de Saúl, y esto es lo que se me revelaba ayer mientras preparaba la palabra, sino que también el Señor permitió ese pecado, porque Él también tenía que demostrar su fidelidad, no solamente cuando lo perseguían por causa de sus éxitos, sino que también tenemos que ver cómo nos comportamos nosotros cuando somos disciplinados por nuestro Padre Celestial. Necesitamos ver, claro, porque cualquiera esquiva las lanzas de Saúl cuando tiene toda la potencia y sabe que Dios está con él y Dios lo tiene en una nube. ¿Cómo te vas a comportar vos y yo cuando por causa de nuestro pecado somos disciplinados por el Señor? Y podríamos decir lo que dijo Job, ¿acaso voy a recibir el bien y el mal del Señor no lo voy a recibir? Porque cuando pecamos también cosechamos nuestras consecuencias. Y ahí se muestra también si somos fieles. Porque muchos son fieles cuando Dios los prospera y cuando los tiene allá arriba. Ahora la pregunta es si sos fiel cuando el Señor te tiene que disciplinar o te tiene que azotar porque te ama y porque sos hijo. Entonces yo me congregaba antes, cuando todo el mundo me respetaba, donde todo el mundo me aplaudía y todo decía qué tremendo. Ahora cuando me equivoqué y cuando estoy siendo castigado por mi padre, me desaparezco de la iglesia. ¿Sabe qué muestra eso? Que yo no soy fiel. No oro más porque estoy enojado con Dios. Y hacemos huelga de lapiceras caídas del Señor. Huelga de Biblia cerrada. Porque somos los Grabois del reino. Todo es piquete. ¿Por qué no orás como en los primeros años? Por eso se les exige que has perdido tu primer amor. Perdiste tu primer amor porque te gusta cuando todo te va bien, pero cuando te salen las cosas mal o te equivocaste y tenés que ser ajusticiado por Dios, ahí, ¿qué pasó? Fidelidad es hacer la voluntad del Padre por sobre mis deseos y mis pensamientos. Así que descansa, mi hermano, y empezá a conocer la fidelidad de Dios, porque lo único que te va a hacer entender los momentos que muchas veces pasamos en la vida es entender la fidelidad de Dios. Dejá de andar por la superficie escuchando predicadores motivadores. Empezá a conocer a Dios y a ponerle fundamento a tu vida. Porque a todos les gusta escuchar a esos predicadores que jajaja, todo chiste.
que jamás te dan un fundamento de fe. Vamos a poner fundamento porque la vida que se viene sobre la tierra, hermano, si no tenés fundamento, vas a ser zarandeado y sacudido y difícilmente sigamos estando en el reino de Dios. Dios nunca olvida lo que promete. Nunca. Dios nunca se le pasa algo por alto. Dios nunca renuncia a lo que Él ha dicho. Dios no llega tarde ni temprano, Él llega en el momento justo. Él no castiga ni más ni menos, Él te da lo que necesitas. Eso es fidelidad. Él se ha comprometido a cumplir cada promesa y cada pacto que ha hecho. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Eso, amados, es fidelidad de Dios. Nunca decayeron tus misericordias. Jeremías dice, nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22 y 23. Usted necesita saber que Dios es fiel porque se nos ha pedido que esperemos en una palabra. Esperamos en una palabra. Esperamos en su palabra. Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos pueden creer esto? Desesperados algunos, ¿y Dios qué va a hacer conmigo? Dios cumplirá su propósito en vos. ¿Por qué? Porque es fiel. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este es el fundamento de nuestra confianza, mi hermano. Confiamos porque sabemos que Dios es fiel. Y estas cositas que a veces no te emocionan son lo que ponen fundamento en tu vida. Descansamos con seguridad absoluta en las palabras, fiel es el que prometió. ¿O estamos ansiosos? Porque la evidencia de que yo no creo en la fidelidad de Dios es mi ansiedad. Desesperados, ansiosos. Me tengo que parar esta tarde, mi hermano, y decir, tú eres fiel y yo voy a descansar en vos. Y tomar una determinación en la vida. Fiel es el que prometió. Esto es una causa de vida, mi hermano. Si esto queda en la superficie, se pierde. Algunos familiares te pueden haber fallado. Otros amigos que eran amigos nuestros tal vez se fueron y nos dejaron. Alguno que tuvo un esposo o un esposo tal vez no le fue fiel o no le fueron fiel. Pero la fidelidad de Dios es grande e inmutable. Nunca le atribuyas la fidelidad humana a un Dios eterno y fiel. Dios no es como los hombres. Los hombres muchas veces son infieles, pero Dios permanece fiel. Así que la mayor muestra de fidelidad, y esto es fundamento de nuestra fe, la mayor muestra de fidelidad está en que Él nos ha salvado y que esa salvación no descansa en nosotros ni en nuestras obras, sino que descansa en Él. Él sostiene tu vida eterna. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La fidelidad de Dios es algo que debemos reconocer siempre, no solo cuando estamos en paz, sino cuando sufrimos la más severa reprensión. Claro, porque cuando todo me dan trabajo, cuando todo me va bien, Dios es fiel. Yo escucho a veces, Dios es fiel, ¿sí? Y cuando no me sané, y cuando me enfermé, y cuando me fue mal, ¿qué? ¿Dios no es más fiel? A mí la verdad me molesta cuando dice, Dios es bueno. Dios fue bueno conmigo, ¿qué? ¿Con los demás no es bueno? Dios siempre es bueno. O se sanó uno, qué bueno que es Dios. Eso es no conocer a Dios. Dios es bueno, te sanes o no te sanes. Dios es tan fiel que nunca nos va a afligir sin razón, porque Él es justo. Salmo 119:75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Así que mi hermano, la próxima vez que usted pase por aflicción, sepa, o si estás pasando por aflicción, sepa que eso es por causa de que Dios es fiel. Porque ¿a quién se lo deja sin aflicción? A los bastardos. ¿Hay algún bastardo aquí? Levanten la mano los hijos. ¿Tenés papá? Tu padre te aflige. Te aflige porque sabe lo que necesitas. No sé, no me preguntes a mí, puede ser un día, una semana, un mes, un año, 5 años, 10 años. Pero cuando Dios termina con vos, sos una persona nueva,
llena del Espíritu Santo, posicionada para gobernar y para liderar todo lo que el Señor le ha dado y le va a delegar en esta tierra. Así que, mi hermano, celebre aún en medio de la aflicción. Termino con 1 de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Póngase de pie.